Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, para que usted, Señor Jesucristo, como nos da la palabra, direcciónenos, nos ayude, Señor, fortalezca a cada hijo e hija espiritual de esta casa apostólica, profética, y a sus siervos que están pasando pruebas también. Declaramos, Padre, que esta palabra no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual usted me la ha dado. Sujeto, mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, Señor Jesucristo. Deme de su gracia, de su amor, de su direccionamiento directo. Espíritu Santo, que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la da. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, Dios hablándole, preguntándole, porque siempre hay que preguntarle al Señor, ¿verdad?, cuál es su voluntad. Y la palabra que nos trae el Señor hoy: no dejes al Señor cuando todos te abandonan, ¿sí? No dejes al Señor cuando todos te abandonan, ¿sí? Sabemos que todos nosotros fuimos llamados a salvación, todos los que ya estamos en Cristo, ¿sí? Y todos fuimos redimidos, perdonados, limpiados y lavados con la sangre de Jesús. Ahora somos hijos de Dios por gracia, ¿verdad? Por gracia. Pero el Señor quiere que nosotros siempre nos agarremos de Él, porque Él no nos va a fallar, ¿sí? Él nunca nos va a fallar. Pero ¿cómo es servirle a Dios? Nada más cuando todo marcha bien, o cuando tengo algún problema lo dejo al Señor. Así hay mucha gente. Cuando tiene una prueba lo deja. O cuando tiene pone en primer lugar a otras cosas, deja al Señor. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser los hijos, pueden ser los padres, puede ser el esposo, puede ser la esposa. Nunca, jamás nunca debes de darle lugar a otro, ya sea persona o cosa, más que nada persona, porque Dios está hablando de hijos y de pueblo y de iglesia. Entonces, cuando Dios te llama, Él no te va a dejar nunca, a no ser que tú lo dejes, ¿sí? Porque a veces la gente dice: no, Señor, ¿qué me está pasando? Pues porque dejó al Señor fuera de su vida, dejó al Señor fuera de su corazón. Y entonces Dios nos habla que qué caso tiene servirle a Dios cuando siempre todo está color de rosa, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere decir que miremos a Él, que no nos soltemos, porque en este tiempo muchos están abandonando al Señor. Si en el año pasado abandonaron muchos a Dios, y muchos abandonaron el camino de Dios, y muchos volvieron atrás, en este año será todavía más difícil, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero también cada ministerio, cada sierva, cada siervo tendrá que ser probado en diferentes procesos. Ahorita uno, al rato será otro. Entonces tenemos que vivir sujetos a Cristo, pero siempre en un orden, ¿sí? Porque si no hay orden, pues Dios no va a manifestar su gloria. Cuando Elí lo llamó Dios y le dijo a Dios a Elí: tus hijos están en pecado, ¿sí? ¿Qué pasó después? Vino juicio sobre sus hijos, porque con Dios no se juega. Muchos pensarán que Dios es un juguete, que ahora le sirvo y que al rato ya no le sirvo, por cualquier circunstancia, situación, ¿sí? O que voy a hacer mi voluntad, o como yo quiero, a la manera que yo quiero. Tampoco. Dios es de orden, y nunca Dios dijo que sería fácil, pero también Dios te habla que los que esperan tu caída, los que te han querido ver destruido, los que han querido ver que tu familia se destruya, la iglesia se destruya, tu ministerio, ellos van a caer.
porque en el mismo ejército de Dios hay mucha envidia. Saúl tenía envidia porque la unción estaba sobre David y quería usurpar, ocupar el lugar de David. Y entonces, en lugar de que Saúl le diera ánimos a David para derrotar a Goliat, usaba el diablo su boca de Saúl para desanimar a David. Pero David nunca le hizo caso, ni nunca le escuchó esas palabras, ¿sí? Entonces, el enemigo quiere que tú pongas en primer lugar otras cosas, menos a Dios. Y yo sé que me da gusto que usted vinió con la hermana Hermila. Como yo les dije que había algo que Dios me estaba mostrando, que tenían que pedirse perdón. Y no sé si se pidieron perdón, pero después de esto, pues van a pedirse perdón, ¿sí? Porque a veces hablamos, a veces murmuramos y pensamos que Dios no lo ve, Dios ve todo. Así como la mujer dice que vio todos los doctores de la ley que según ellos mucho dinero, ¿verdad? Pero dice que una mujer pobre, humilde, dice que se acercó y sacó y echó todo lo que tenía. Pero dice el Señor que miró su corazón, pero sobre todo lo que tenía. No solamente miró, sino contó 2 blancas. Entonces, Dios quiere que tú sepas que Dios es verdad y que la verdad siempre sale a la luz. Porque el enemigo es padre de mentira. Y ese engaña si tú te dejas engañar. Porque el enemigo te viene a engañar, deja la iglesia, deja el ministerio, deja a tu esposo, deja a tu esposa. Mejor hazlo como tú quieres. Y sabemos que Dios no quiere idolatría. Puedo yo idolatrar a mi madre, a mi padre, puede ser a mis hijos, puede ser a alguno de ustedes. Pero dice el Señor que cuando hay idolatría, o sea, el Señor se enoja porque estás poniendo más a una persona que a Dios. Por ejemplo, el profeta T.B. Joshua murió el año pasado porque empezó a ser idolatrado por la gente que le predicaba la palabra de Dios. Y entonces se enojó el Señor. Cuando tú y yo ponemos en primer lugar a otra cosa, a una persona que no es Dios, el Señor te la puede quitar, ¿sí? Y si el Señor te la dejó, pues dale gracias. Pero tú debes de seguir siendo fiel al Señor. Porque el Señor sabe al fondo, quién es verdadero, quién no es verdadero. Y si tú tienes luchas y pruebas, dale gracias a Dios. Porque eso quiere decir que vas bien. Pero el enemigo, cuando tú tienes batallas, luchas, te viene con la mentira de que vas mal. ¿Por qué? Porque cuando muchos te desean la muerte, cuando muchos te desean que la iglesia se cierre, que tu ministerio caiga, que tú caigas, cuando Dios te levantó, no permitirá Él que tú caigas, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene? Con mentiras. El enemigo es experto en mentiras para meter enemistades contra nuestra familia, contra nuestros hermanos en Cristo, contra los impíos. Y entonces nosotros debemos saber que la lucha no es contra carne ni sangre, pero es contra principados, dice Efesios 6:12. Entonces, lo que Dios nos quiere hablar hoy en San Juan 8:44, esa es la palabra de Dios en San Juan 8:44, la palabra de Dios en San Juan 8:44. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 8:44? ¿Sí? En la palabra de Dios en San Juan 8:44 dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Entonces sabemos que el enemigo viene diciéndote: no vales nada, ¿verdad? Nadie te quiere, nadie te estima. El enemigo viene y te dice: no sirvas a Dios, no te congregues, deja a tu esposo, deja a tu esposa, deja el ministerio, deja la iglesia, no sirvan a Dios. Y él es experto en dividir. Satanás es experto en dividir, ¿sí? Entonces,
¿Por qué crees que en diciembre, cuando las familias quieren estar unidas, pues hay rencores, hay odio, hay resentimiento, falta de perdón? Y aunque están ahí, no se ven las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en meter enemistades, con mentiras, porque aquí dice, él es el padre de mentira. Entonces, si así fuera, yo dejara todo, ¿sí? En el sentido de que a veces Judas Dios fue traicionado por Judas, al que más amaba. A veces puede ser traicionado por un ser querido, por un amigo, ¿sí? Pero sobre todo cuando tú empiezas a idolatrar algo y estás diciendo, ay, más que a Dios, el Señor se aira y puede quitarte esa persona. Por eso mi testimonio es para ustedes que están aquí, que son nuevas. Hace 23 años, antes de conocer al Señor, estuve cerca 7 veces de morir, ¿sí? Estuve en el ocultismo, en las artes marciales. Dios me sacó. Y por eso, así llueva, truene, relampaguee, o esté solo sirviendo, nunca dejará al Señor, porque el Señor no me ha hecho nada y mi compromiso es con Dios. Pero mi deseo y mi anhelo es que mis hijos se queden sirviendo, ¿sí? Porque yo no puedo obligarlos, pero también ellos verán que sin Dios nada eres y sin Dios llevas una vida muy maldita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice: el que no ama a Jesucristo sea anatema, maldito, ¿sí? Entonces, si tú has pensado rendirte, has pensado tirar todo, Dios quiere decirte que Él no te ha hecho nada, que Dios quiere que tú permanezcas firme, que tú perdones, que tú sueltes y que tú te metas a la sujeción que Dios quiere, ¿sí? Porque Dios es de orden y de sujeción. En la palabra de Dios habla de los patriarcas, habla de sus siervos, ¿verdad? En donde el Señor siempre, a veces el enemigo viene con mentiras y dice: nadie está contigo, ¿verdad? Nadie te puede apoyar. Pero ¿cómo lo vemos? Al Señor Jesús lo traicionaron, Judas, ¿verdad? Entonces, pero él no dejó de ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Y menos se escuchó la voz de Satanás cuando usó la boca del apóstol Pedro, cuando el diablo le dijo a través de la boca del apóstol Pedro: no vayas a la cruz, con mentiras, porque dice aquí que él es padre de mentira, ¿sí? Entonces, sabemos que servir a Dios no hay, como dice, voluntarios. Es decir, para servir a Dios no puede ser cualquiera, solo el que Dios llamó, porque el que Dios llamó él va a respaldar. David fue llamado por Dios antes de enfrentar a Goliat, mató osos y leones, fue entrenado físicamente, pero también instruido, ¿sí? Y en adiestramiento de la palabra. Por eso él no tenía temor. Él dice: tú eres un gigante de 2 metros de tracción, Goliat, pero dice: tú vienes con tu lanza y jabalina. Yo no vengo en eso, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, con una honda y 5 piedras, con una directo a la cabeza, lo derribó, cortó la cabeza y se la dio a las aves del campo. Entonces, Saúl le tenía celo a David. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Sí? Y entonces en la iglesia eso pasa, ¿sí? Y si tú no trabajas a su forma, a su manera, empieza a atacarte el diablo, porque te la empieza a voltear. En la familia, ¿cuántas veces en la familia ustedes que han librado? Ay, ya vas de nuevo a buscar a Dios, ya te lavaron el cerebro. Mira, yo no creo en eso, mejor sigue una religión. Pero no es esa persona, es el diablo usando su boca y atacando. Y a veces puede ser la misma familia. Hace muchos años Dios me atacaba a través de mi propio padre, ¿sí? Pero yo ya sabía que no era él.
terrenal. Y hoy nos está diciendo el Señor que el enemigo es experto en mentirte. Pero por eso nosotros debemos de renunciar al espíritu de mentira a diario, porque él ataca con pensamientos, ¿verdad? No vas a poder, no vas a salir de esta prueba, pero Dios nos procesa a todos. Por eso cuando tú veas a un hermano que está pasando una prueba, no te burles, ¿sí? No te exaltes, mejor humíllate y ora por él, porque al rato puede ser tú. Y puede ser peor cuando te rebelas con el orden de Dios y la autoridad de Dios, ¿sí? Porque Dios no es formar nuestro Dios a nuestra manera, no es servirle a Dios a nuestra forma y manera, no es servirle y buscarlo como Él quiere y pide y manda, porque Él es Dios. Entonces, si Él es padre de mentira, ¿cuántas veces no te ha mentido? ¿Cuántas veces a mí no me ha mentido? Y no solamente un día, a veces por días, ¿sí? Por mentiras, usando a gente. Por eso el Señor hablaba que Él es experto en meter enemistades para que tú te apartes de Dios, para que tú dejes de buscar a Dios. Puede ser con tus hermanos que se congregan, pero recuerda hoy, la lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, nada de carne que está tocando mi brazo, ni la sangre que hay dentro. Entonces, si yo veo a alguien, lo tengo que amar, tengo que pedir por él, tengo que ponerme en la brecha, tengo que apoyarlo, tengo que decirle, aquí estoy, no estás solo. Pero cuando yo digo lo contrario y lo dejo o la dejo la iglesia, dejo el ministerio, entonces estoy cayendo sutilmente en las guerras del diablo. Y pareciera que estamos sirviendo correcto o estamos haciendo la voluntad, pero ya no. Entonces, cuando tú te acercas a ser firme y valiente, pues hay veces que desmayamos, hay veces que nuestra fe mengua, hay veces que no quieres ni levantarte, pero hoy te dice el Señor, levántate, yo estoy contigo. Porque cuando en el trabajo tú pones en primer lugar a tu trabajo, ¿qué pasa? Tarde o temprano en el trabajo que tengas, te van a decir hasta aquí. Y entonces llegarás triste y oprimido y deprimido. ¿Y quién te levantará la cabeza? ¿Quién te dirá, aquí estoy? Jesucristo. Entonces, ¿cuántas personas que apenas están empezando en el camino de Dios, y ya sea la mujer no quiere dejar que venga el hombre, o el hombre no quiere dejar que venga la mujer a buscar a Dios? Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues es el enemigo, es Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás ya no va a poder hacer nada con la mujer que entiende que la lucha es espiritual con el hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Por ejemplo, ahorita está pidiendo oración la hermana Leti. Yo le digo, pues estamos ocupados, no puedo estar en alabanza, no puedo estar allá afuera, no puedo estar aquí, no puedo estar allá. Por eso sí se necesitan manos para la obra. Pero Dios quiere decirte hoy que Él nunca te va a dejar. Cuando tú siempre sirves al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier lugar, en cualquier situación, conforme a Él te llamó, no te va a poder hacer nada el enemigo. Pero nosotros, a varios ministerios, se han dejado al Señor. Muchos ya lo dejaron. Por eso les he dicho, no se trata de un año, un mes, aquí estoy. Y al otro año ya ni estás, ya estás en el mundo y estás peor. ¿Qué tengo que hacer? Agarrarte de Dios y no escuchar las mentiras de Satanás, porque tú y yo nos está perfeccionando Dios. Yo no estoy aquí porque sea perfecto. Tengo muchos errores, tengo muchas debilidades. No me justifico, pero también reconozco que si fuera por mis méritos no estuviera aquí. Nadie estuviera predicando. Entonces, Él es padre de mentira, Él es homicida, dice. Él viene para matar, robar y destruir. Entonces, a los que te vieron caer, los que pensaron que te iban a derrocar, hoy te dice el Señor que van a ser derrocados ellos. ¿Por qué Satanás fue quitado del tercer cielo? Porque sí quiso ocupar el lugar de Dios. En la tierra también hay un orden, tú no puedes ocupar el lugar del ministro o del siervo o de la sierva, en caso que no haya hombre. Entonces, Dios es derecho, como dice su palabra, porque a veces yo sirvo a mi manera y como yo quiero, y es más, si quieres.
Pero acuérdate que cuando tú te opones a la autoridad que Dios puso, te estás oponiendo contra Dios tú misma. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Bendición? No. Porque tarde o temprano los frutos salen a la luz. ¿Quién es verdadero siervo y quién es verdadera sierva? Yo siempre le he pedido a Dios, líbrame de dejar de servirte. Líbrame de poner la mirada en las multitudes. Dios me llamó a multitudes, pero no espero, mi confianza está en ninguno de ustedes. Mi confianza solamente es que me permitió vivir, existir. Y el enemigo varias veces me ha atacado de dejar de hacer lo que me mandó Dios a hacer, la guerra espiritual liberación. Me ha atacado mucho. Pero yo sé que yo tengo que obedecer a Dios porque David, cuando dice que después de que derrotó a Goliat, él ya no fue a la guerra. Dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, guerra. ¿Y qué pasó? Cayó en adulterio. Por eso yo le he dicho al diablo, mientras yo viva y yo exista, te aplastaré la cabeza los 365 días del año 2022. Porque de esa manera voy a estar buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Porque el enemigo usa la misma gente para quererte desanimar, quererte parar, quererte frenar. Y Jezabel opera muchísimo en todas las iglesias. Jezabel. ¿Sí? Entonces, cuando sabemos que la lucha es espiritual, yo no me voy a dejar engañar. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Que Él es padre de mentira. Porque hay muchos que quieren servir a Dios, pero a su manera. Y luego todavía quieren mandarte. Y entonces yo le digo, bueno, aquí dice el Señor que hay un orden. El centurión, siendo soldado, no siendo hijo de Dios, él sabía que es estar bajo autoridad. Y en la iglesia no se entiende que es estar bajo autoridad, que es estar arriba de la autoridad. Y entonces a veces lucha uno inconscientemente con Dios por creerle a las mentiras de Satanás. Por eso yo y tú no vuelvas atrás. No importa que estés viviendo, tú sirve a Dios, mira a Dios, porque Él te salvó, Él no te va a fallar y Él te usará en su momento. No sé por qué esta palabra me la digo, porque hay muchos pastores que están pasando pruebas de salud. Yo también estoy pasando pruebas de salud, que a veces se cansa uno físicamente, a veces la gripa, se siente uno débil, a veces te cargas de los problemas porque quieres ayudarle a Dios y tantas cosas, pero mucha gente se empieza a burlar. Y aunque no lo digan, pero los hechos demuestran si realmente están contigo y no están contigo. Y cuando tú veas que una prueba donde todos se rajan, donde todos se van, donde todos te abandonan, eso quiere decir que ellos nunca estuvieron contigo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen en el mundo? Las señoras ya de edad, como yo me dedico a vender productos, dicen, para las pedas, todos, para los pedos, pocos. O sea, los problemas. Los amigos están cuando tú estás pasando una prueba fuerte, ellos están y se acercan. Pero cuando muchos, el Señor por eso desde un principio, desde hace años, desde que empezó el ministerio, nos pasó por pruebas. Yo pasé muchos desiertos. Y por eso yo sé lo que son los desiertos. ¿Sí? Pero también yo sé quién es Dios. Porque si Él me sanó 7 veces antes de alcanzarme, el diablo no me mató, menos ahora. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Retroceder? ¿Voltear atrás? ¿Dejar todo? ¿Porque alguien me dice? ¿Porque alguien te dice? No, tienes que seguir a Dios. Así seas tú solo y tu familia o la iglesia, o sea, hay a pocos, no te debe de importar. Porque muchos miden el éxito por los cuantos hay. Y eso no está Dios ahí. Porque ya nada más se está predicando otra cosa. Entonces, en Deuteronomio 28:7 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:7 dice la palabra de Dios. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28,
versículo 7, dice: Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Cuánta gente se te acerca y te da una palabra o una palmadita, pero por la espalda te está tirando puñaladas? ¿Sí? Y eso siempre va a suceder en la iglesia, porque hay tribu y cizaña. Pero lo que nos está diciendo el Señor, que Él derrotará a tus enemigos, los que te vieron caer, los que esperaban tu caída, los que esperaban que estuvieras derrotado, ellos serán los que estarán derrotados. ¿Sí? Entonces, Isaías 4, 12, 13 dice la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Isaías, capítulo 4, versículo del 12 al 13. No, es Isaías 4, 6. ¿Sí? 4, 6. Dice: y habrá un abrigo para la sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el agua cero. ¿Sí? Nos está hablando de aguacero. Ustedes saben cuando hay una tormenta y aguacero de agua. ¿Sí? Nos está hablando de turbión, nos está hablando de refugio, de escondedero y de abrigo y de sombra. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, siempre servir a Dios, no dejar a Dios, más bien serle fiel hasta la muerte, como el apóstol Pablo: para mí vivir es en Cristo y morir es ganancia. Dios se va a encargar de todo. ¿Sí me entiendes? Pero si tú dices: mejor ya no sirvo, mejor ya no, cambias de iglesia, empieza el problema, porque tú estás renunciando a la visión y asignación que te dio Dios. Por eso ahorita, ¿cuántos en el año pasado estaban aquí? Ahorita ya no hay, o simplemente en este año al principio. Ya no hay. ¿Por qué? Porque viene un problemita, una rencilla, una trifulca que te pone el enemigo, y uno le hace caso y dice: mejor ya no sirvo. A mí me pasó mucho tiempo atrás. Yo quería servir a Dios y cualquier rencilla o problema. Y ya llegaba el Señor y ya no alababa y me quedaba sentado. Pero después entendí que cuando Dios te perdona, confías tu pecado y te perdona, te limpia con la sangre, al instante eres perdonado y tú tienes que servir. Porque de esa manera roba el diablo tu bendición. Te saca de su posición que te dio Dios. Todos esos que dejaron al Señor, ¿tú crees que ahorita Dios está a gusto? Pues no. Está empezando a tratar. ¿Qué dice en Isaías 15:6? Jeremías 15:6. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste. Cuidado de dejar a Dios. Cuidado de dejar de servir a Dios. Yo por eso no he dejado de hacer lo que Dios me asignó. En la guerra no puedo estar de ahora no voy a hacer nada. Pues el diablo es lo que quiere, porque de esa manera él va a llegar a destruirme. Porque así fue destruido David. Cayó en adulterio, por no ir a la guerra, por dejar de hacer lo que Dios le había asignado. Si Dios ya te trajo aquí, tú tienes que decir: llueva, truene, relampaguee, problema que haya, no me va a parar. Yo voy a congregarme, voy a servir a Dios, voy a escuchar a Dios, voy a seguir firme a Él. Firme a Dios. Y obedeciendo a Dios y tu autoridad, tus autoridades. ¿Qué va a pasar? Dios te va a respaldar.
Pero si tú dejas al Señor, como muchos han dejado al Señor, el problema de la iglesia es que muchos son emocionalistas, como para servir a Dios. Dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, profeta, cualquier ministerio. Pasa el año, pasan 2 años, para que se quedó ahí, porque nunca fue llamado por Dios. Un verdadero que llama a Dios nunca se echa para atrás, nunca le deja al Señor. Y por eso la mayoría abandona al Señor. Yo abandonaré al Señor hasta cuando no tenga, Dios me llame a su presencia. Y lo hago porque Dios no tiene con qué pagarle a Dios. Pero sí tenemos que enseñar a nuestros hijos y familia de servir a Dios. Porque ¿cómo podemos nosotros hablar si nosotros no les hablamos a nuestros hijos? Ya no nos queda, no es obligatorio, es por amor. Pero sí, sin Dios yo ya me di cuenta y bien comprobado y real que sin Dios nada soy. Sin Dios vives una de problemas como no tienes idea. Si ya vi eso, que estuve cerca de morir 7 veces antes de ser alcanzado por Dios, hace más de 23 años, y me dejó, pues es porque él tenía un plan. Y por eso te dice el Señor, hoy la prueba que estás pasando no es para morir, es para que tu ministerio se ensanche y se extienda, y tus enemigos vean que yo estoy contigo. Es lo que te está diciendo el Señor hoy, en palabra rema de Dios, porque en la palabra logo está escrita. Entonces, ustedes deben de poner la mirada siempre en Jesús y leer su palabra, pero no soltarse. Ese es el consejo de Dios hoy, no soltarse, jamás, jamás, jamás. Así te vituperen, te condenen, te amenacen, te intimiden, te pongan obstáculos, estorbos. ¿Que eso quién lo pone? Satanás. No pone Dios. Pero también Dios permite para ver qué estás hecho. Pero después, cuando ya Dios te promociona a otros niveles de bendición, ellos querrán tener lo que tú tienes, pero Dios no los va a colocar allá. Porque si ellos no estuvieron contigo, nunca estuvieron. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros vemos que siempre cuando tú inicias una obra, la gente piensa y el enemigo les engaña, el padre de mentira. No vayas, mira, nomás te quieren tener ahí los pastores. No vayas. Pero no saben que no servimos a los pastores, servimos a Dios, o a los apóstoles, o al profeta que esté pastoreando. Cuando tú entiendes que tú sirves a Dios, entonces nadie te va a parar. ¿Sí? Ni nadie te va a engañar. ¿Por qué? El enemigo es experto en engañar y mentir. Por eso yo, hace muchos años, cuando se ha instruido en la guerra, ahí me habló a través de un siervo. Dice, ten cuidado que el enemigo no te venga a engañar. ¿Por qué? Porque él ministraba totalmente varias liberaciones a la semana. Y la misma gente se le volteaba. No libertes, no hagas guerra. Mejor de otra forma. Muchas formas, me recuerdo esas palabras. Y eso también aprendí. Si Dios te llamó a la guerra, nunca dejes de hacer lo que te mandó a hacer. Nunca. Entonces, nunca dejes de congregarte. Nunca dejes de leer la palabra. Pero sobre todo, estar firme. No dejar al Señor. ¿Por qué dice ahí? Tú me dejaste, te volviste atrás. Pero es duro. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Tú me dejaste. Dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Muchos piensan que Dios no destruye, pero ahí está más que escrito. Lo está diciendo, ¿no? Te destruiré. ¿Qué es destruir? Te entregará al enemigo. Por eso dice que en un pasaje de la Biblia dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios no es un juego. Dios no es un muñeco. Dios no es como tú o yo lo quiero pensar que Él es. Es que si no diezmo, Dios me va a bendecir. Sí te bendice, pero no como quisiera. Es que si no perdono, Dios me va a perdonar. Y así está.
Y así llega con engaño. No, tú nunca pidas perdón, porque piensas y te engaña que tú no te equivocas, pero todos nos equivocamos. Y cuando pedimos perdón, reconocemos que nos equivocamos. Pero a veces el enemigo sutilmente, tú nunca te pidas perdón, te está engañando. Porque siguiendo Jesús, y dice la palabra, soportarnos unos a otros, y exhortándonos unos a otros, en el amor del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Si nos está diciendo soportarnos unos a otros, y amarnos unos a otros, porque la venida del Señor está cerca, y exhortándonos, eso quiere decir que uno tiene cierta debilidad, el otro cierta debilidad. Pero cuando yo trato de decir yo no me equivoco, o yo nunca fallo, pues entonces caes en soberbia, porque el diablo nunca pidió perdón. Y no puede amarse. Satanás no se puede amar. Por eso cuando uno ves, por ejemplo, la hermana Gloria con su hija, ya ves que ese día estaba llorando de cómo su papá hizo cosas. Este es para testimonio, no es para otra cosa. Como yo le estoy comentando de mi testimonio, no es para decirles que no quiero que conozcan, para que conozcan de dónde me sacó Dios, como yo les dije, ¿sí? Y para que vean que Dios sigue transformando y cambiando, ¿sí? Porque a veces el Señor quiere que hable del testimonio, como mi testimonio, que no conocían, ¿verdad? Ahorita ya lo conocen un poquito. Entonces, si alguien está herido y tú llegas o él perdona y tú lo perdonas y lo abrazas o la abrazas, de acuerdo, mujer con mujer, hombre con hombre, va a llorar. Llora, me tocó abrazar a mi mamá, cosa que pues no la había yo pues varios tiempos, y ella se alegró y lloró por verme, ¿no? Se alegró y lloró por verme. Bueno, salieron unas lágrimas, ¿no? Y yo también, porque yo no podía verla. No es que no haya querido verla, sino que pues todo lo que había pasado de la pandemia. Pero ahora que la vi, me abrazó, me bendijo con palabras de bendición. O sea, como sabe que predicamos, ya no como antes que persinaba, y ahora pues hubo restauración, nos abrazamos. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Que el Señor no te va a abandonar, pero si tú no lo abandonas, porque a veces pensamos que Dios pues va a querer que tú lo busques. Siempre el Señor quiere que tú lo busques, que vuelvas a Él. Usa muchas formas para volvernos a Él. Como yo fui llamado por Dios con enfermedad, parálisis, tercera parte, porque yo no quería servir a Dios. Yo decía al Señor, no, yo sigo estudiando. Pero el Señor trató conmigo y Él me quebrantó con enfermedad. Entonces le dije al Señor, bueno, sí te puse muchos obstáculos, reconozco mi pecado delante de ti, perdóname, me arrepiento, pero no me sanó luego. Tuvo ese trato. Por eso, si Dios ya te llamó y tienes ministerio y has dejado al Señor, has dejado de congregarte con la mayoría de las mujeres, de las personas, de las iglesias, en todas, pues ya lo dejaron, ya no vamos. Ay, mejor aquí en la casa hacemos un cultito, o aquí en la casa oramos, o aquí en la casa leemos. Pero si el Señor habla de congregarse, no por algunos tienen por costumbre, y tú, el enemigo, te engaña sutilmente, y tú piensas que estás bien, no, porque ya estás fuera de la voluntad de Dios, porque si Él quisiera así, pues dijera, no, pues tuviera el versículo de no dejar de congregarnos. Y eso es mucha gente que le engaña. Por eso, cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Pues testimonios. Y los testimonios que te levantan, el ánimo, la fe, la fuerza. Y te dicen, no, yo voy a seguir a Dios. Voy a seguir firme. Si lo cambió a Él, ¿dónde estaba? Y lo sacó, me va a sacar a mí. ¿Sí o no? Cuando tú testificas. Pero por eso es bueno testificar. El enemigo no quiere que testifiques, porque eres experto en que la gente no vea cómo Dios cambia, transforma y liberta, sana. Pero hoy dice el Señor que no lo dejemos, porque tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Te destruiré. Te destruiré.
Entonces, ¿Dios destruye? Sí, ahí está diciendo, y te destruiré. O sea, y dice, estoy cansado de arrepentirme. Entonces, ¿por qué no nos ha desaparecido el Señor? ¿O no nos ha consumido? Porque Dios sabe nuestro corazón real, sincero que hay dentro de nosotros. A veces la gente tiene un concepto de ti, pero Dios conoce en lo más profundo que hay dentro de tu corazón, Dios lo ve. Y aunque la gente que tú predicas o la que encuentras en la calle, ella vea que no cambias, el Señor conoce bien quién eres. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios conoce nuestro corazón en condición, no nos va a consumir. Pero dice, estoy cansado de arrepentirme cuando lo dejan, cuando voltean atrás. Yo no, hasta ahorita, por su gracia y misericordia, y porque Él viene Maranata, y porque Él me sanó, y me libertó, y me dejó, yo no lo he dejado. Es más, yo tengo temor de dejar de predicar. Pero no por miedo a que me vaya al infierno, sino porque no tengo yo seguridad fuera de este mundo, fuera de Él. Fuera de Dios nada soy. Es eso lo que temo, del temor de Dios. Fuera de Él nada soy. Y todo lo que pasé viví. Y cuando tú estás en el ministerio, el Señor va a permitir otras pruebas de diferente tipo para quebrantar a todos, ¿eh? Aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. Entonces, no hay que dejar al Señor, por ningún motivo. Él lo abandonó Judas, el que más amaba. Dice que es el más... Juan, pues era uno de los más íntimos, pero el Juan, pues fue fiel. Todos como murieron. Bonito, ¿no? Degollados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ellos sabían su asignación y misión aquí en la tierra. Así lloviera, así tronara, así relampagueara, así estuviera en una situación de enfermedad, una situación muy difícil. Él tenía que alabar y cantar a Dios como Silas y Pablo en la cárcel. Y cuando ellos, el enemigo quería destruirlos, ellos alababan a Dios y Dios descendía en la adoración, en el cántico, y rompía las cadenas y ellos salieron. ¿Te das cuenta? El enemigo siempre va a tratar de que tú seas amargado, de que yo sea amargado y que yo te quiera controlar, tú me quieras controlar. Sí, porque el diablo controla, manipula, chantajea, pero Dios no controla. Entonces, nosotros no debemos de controlar a nadie, ni manipular a nadie, ni chantajear a nadie. Debemos dejar que Dios obre. Porque a veces el problema de nosotros queremos ayudarle a Dios y hasta queremos confrontar a alguien cuando no lo hemos entendido. Nosotros no podemos obligar a nadie. Podemos hablar del pecado, que hemos hablado del pecado, del arrepentimiento, de lo que es correcto, de lo que no dice la Biblia, pero Dios es el que va a cambiar. Naturalmente, ¿cómo es que te va a cambiar si tú no lo dejas? Porque si tú lo abandonas y dices, ahora ya no te sirvo, Señor, no, ya no. Pues, estratégicamente el enemigo te está matando, porque al rato ya no te va a importar, no te va a dar lo mismo venir a la congregación o no venir. Y entonces tú mismo te estás poniendo tu sentencia de muerte, porque apartarse de Dios es sentencia de maldición. Todos los que no tienen a Dios, ¿cómo viven? Mal. Pero no solamente eso. Entonces, no es secreto, simplemente sé fiel al Señor. En cualquier circunstancia, cualquier situación. Porque hay una gripita, no, mejor ya no voy. Es que tengo fiebre, mejor no voy. Mejor me quedo aquí viendo televisión en mi casa, aquí oro, aquí leo mi Biblia. Pero es un engaño estratégico. Entonces, este año 2022 va a ser más probada igual la iglesia como los otros 2 años, los ministerios. Entonces, para poder vencer, no dejes al Señor. Así llegue el diablo usando a quien sea, no le escuches.
Tú sigue al Señor y ora por esa persona, al rato la va a cambiar. Dios, no tú, ni yo. Porque aquí el que le hace los milagros es Dios. El que sana es Dios. El que liberta es Dios. El que restaura es Dios. El que restituye es Dios. El que te cambia es Dios. El que te transforma es Dios. No el hombre. Y por eso hay muchos que ponen la mirada en el hombre y dicen, ya no voy porque ya no va a predicar el pastor. Ya puso otro hermano. Ya se van. Ya no van. ¿Y qué pasa? Estaban idolatrando al hermano. Estaban idolatrando a la persona que estaba enfrente. Entonces, eso no es poner la mirada en Dios, es poner la mirada en el hombre. ¿Qué dice en San Juan 15:5? San Juan 15:5. Dice la palabra de Dios en San Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, permanece en mí. El que permanece en mí, ahí está. El que permanece en quién, en Cristo, permanecer. ¿Qué es decir? Viene un año, estuvo congregado. Otro año, está congregado. Otro año viene, está congregado. Es decir, permanece. ¿Qué es permanecer? No moverse. No volver atrás. No volver a mirar a los lados. Sino permanecer en Jesús. Permanecer, permanencia. Permanecer. Permanecer. Y la mayoría no permanece. La mayoría lo que quiere las cosas fácil y que Dios le conteste, y si le contesta bien, si no ya no va. Pero después dice el Señor que 7 veces peor al que se liberta al Señor. Entonces, pases lo que pases, no dejes de servir. No dejes que nadie ocupe el lugar que Dios te dio. No dejes de adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros todos los humanos son temporales. Yo soy temporal aquí. Y si yo pongo otra cosa en primer lugar, le desagrado a Dios. Estoy poniendo en segundo lugar al Señor. Estoy saliendo fuera de la voluntad de Dios. Ya no estoy confiando en Dios, sino en lo que veo, en lo que tengo. Y entonces, ya mi mirada no está en Cristo, está en la vanidad de este mundo. Es pasajero, es dolor, es muerte, es infierno, es maldición. Todo el mundo. Drogas, prostitución, asaltos, robos, secuestros, violaciones, pecado. El pecado es muerte. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, morimos al pecado y miramos a Cristo. Entonces, el que permanece en mí, y di, yo quiero permanecer en Cristo. Yo quiero permanecer en Cristo. Así es. Entonces, San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo soy y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso les digo que yo me quedo bien grabado. Sin Dios nada puedo hacer y nada puedo lograr. Sin Dios. ¿Y cuántos ponen su trabajo como idolatría? Y ahí están trabajando todos los años porque les pagan bien. Y está bien, ¿no? Pero el problema es cuando ya están más amando a su trabajo que a Dios. ¿Y qué pasó cuando pusieron en primer lugar a su trabajo? Se olvidaron que Dios existe y su propósito que ellos tenían y que los había llamado Dios para servir. Después los despiden en ese trabajo que fue temporal. ¿Y ahora qué pasa? Van a ser probados en su fe. Porque cuando tú trabajas en fe, es muy diferente a cuando el que no trabaja en fe. El que tiene un trabajo fijo no trabaja en fe, pero el que nosotros vivimos es por fe todo lo que hacemos. Si tú supieras que ya vas a tener tantas ventas diarias, por fe, declararlo, porque desde ahí cambia, pero no es lo mismo de la mentalidad del mundo empleado-empresario. ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mente libre, ¿verdad? Entonces,
Separados de Él nada podemos hacer. Juan 21:1-7. Dice la palabra de Dios. En San Juan 21:1-7. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha y de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor, Simón Pedro. Dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Te das cuenta que con Jesús, Él te da la bendición, la victoria? Dice que les dijo el Señor Jesús que dónde echaron la red y luego pescaron. Cuando tú pones al Señor en primer lugar, no dejas de servir, no dejas tu ministerio, no dejas tu lugar, sirves a Dios, no escuchas la voz del enemigo, el Señor te va a bendecir, porque dice el Señor, buscar el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Poner en primer lugar a Dios y lo demás será dado por añadidura. Por añadidura. Pero a veces buscamos las añadiduras y dejamos al Señor en segundo lugar. ¿Sí me entienden? Sí, amén. Entonces el Señor no quiere que tú tengas añadiduras. Dios quiere que tú tengas sobreabundancia. Pero para tener sobreabundancia tú tienes que poner a Dios en primer lugar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Sí? Entonces, pues sí, Dios nos está hablando que soy el primero, porque sí he pasado cansancio, a veces me canso. No sabe Dios que no me venceré ni me rendiré, solo hasta que pues Él pues me lleve a su presencia. Él lo conoce, lo sabe. Y sé que no ha sido fácil, pero Dios, Él pesa todo, prueba todo. Y pues sí, Dios quiere valientes, porque también dice en la palabra de Dios que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos? Hay muchos que han querido dejar de congregarse, quieren dejar al Señor, quieren dejar su ministerio, quieren dejar de asistir a la iglesia, quieren estar en su casa, quieren orar en su casa. Está bien, pero el problema es cuando no te congregas. Entonces, ¿qué pasa? Se están enfriando. Y eso es lo que quería el enemigo, matar esos ministerios. Y después el problema es que para traerlos al Señor, entonces el Señor empieza a permitir varias pruebas para poder ellos venir. ¿Cómo vienen? Con enfermedad, con trato de Dios, con situaciones de salud muy difíciles. Y entonces dice, mejor, ¿por qué no le escuché a Dios cuando el siervo habló? Cuando mi apóstol habló, ¿por qué no escuché a Dios? ¿Por qué tuve que pasar todo esto? Y entonces mucha gente llega en silla de ruedas, hemos visto, en silla de ruedas, porque Dios permitió las pruebas para volver a Dios. Por eso no vuelvas al mundo, no le des la espalda a Dios. Hoy te está advirtiendo, no sé por qué Dios me está dando esta palabra, pero Él sabe todo, lo que hablamos, lo que pensamos a solas, lo que hablamos también. Todo lo conoce el Señor. Entonces, para servir a Dios, solamente los escogidos y llamados que Dios levantó, porque Él va a respaldar. Él no puede respaldar algo que no levantó. Algo que se puso como invitado, como voluntario, tampoco. Por eso, ¿cuántos y cuántos, les digo, se quedan? ¿Cuántos y cuántos pasan a la iglesia, lloran, están un tiempo, pasa el otro año, ya no están?
Y el problema, ¿saben cuál es? Como les digo, es que no pusieron la mirada a Dios y no creyeron totalmente su corazón en Dios. Por eso, como la hermana aquí está anotando, así es. Porque de esa manera, si usted escudriña la palabra, va a conocer la palabra y vendrán las mentiras del diablo usando a la gente que no la conoce, que no conoce a Dios, y ya usted ya no caerá. Ayer, por ejemplo, para testificar, yo estaba allá en esas filas y luego adelante me tocó con una mujer que me empezó a hablar de Dios. Pero ya cuando me dijo que el paraíso está aquí en la tierra, dije, esta no es cristiana, es testigo de Jehová. Entonces, ella no perdió tiempo y luego pues dejó pasar a otra persona al frente para que... Y yo no entendí por qué dejó pasar dos personas, una grande edad y una... Pues porque ella las quiere discipular y llevárselas para allá. Ellos no pierden tiempo. Entonces, ¿por qué tú pierdes tiempo? Yo pierdo tiempo escuchando la voz del enemigo y creyéndole a sus mentiras. No vas a poder, nadie te ama, nadie te quiere, no vales nada, quítate la vida, apártate de Dios, allá más te engañan. Son voces del enemigo. Abre, hermano. Abre. Entonces, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos firmes en la fe, nadie nos va a mover de la fe. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Jesucristo. Por ejemplo, yo ayer nomás empecé a discernir la voz y la doctrina. Dije, esta no es del reino de Dios, esta es otra doctrina, pero no comprendí, porque ella sí me estuvo haciendo una de preguntas, y yo nomás callando. Ya después le dije, pues le expliqué, también le dije, porque también si no le digo, Dios me lo va a demandar, porque puede ser una oportunidad de que Dios salve un alma, y también si no le digo, y se va a morir, me lo va a derramar su sangre el Señor, y me va a decir, ¿por qué no le? Fue su última vez que le tenía que hablarle mi palabra y no se la dijiste. Le dije, ahí la doctrina de testigos de Jehová no es la doctrina, no es la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque presentan a Jesucristo como los mormones y luego sacan su atalaya, y lo que están estudiando es su atalaya, y con unos versículos bíblicos cortados. Y el mormón presentan a Jesucristo para que lo conozcas, y ya después que ya estás avanzado, te sacan el libro del mormón. Y entonces, tú sutilmente, como no sabías la palabra, pues eso hay que traer la libreta, como la hermana, que trae libreta, está anotando, así le dices toda la vida yo, porque ya después, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Lo estudié. Ahí está. Entonces, y me decía, nosotros estudiamos mucho. Le digo, está bien. Entonces, quiere decir que nosotros debemos estudiar más. ¿Por qué? Porque si ellos, teniendo una doctrina, los testigos de Jehová, que no es la de Dios, están estudiando para ganarte, y nosotros los que tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, como está escrita, verdadera, ¿por qué no predicamos? Entonces, el enemigo opera a través de la ignorancia, porque ya empezó, y hablando a través de Satanás, usando su boca, dice, es que en la iglesia cristiana no me gusta porque ponen árboles de Navidad. Fíjate, yo dije, bueno, pues sí tiene razón. Hay iglesias que ponen árbol de Navidad, pero nosotros no. Nosotros no. Fíjate cómo el enemigo sabe quién está en una iglesia, si está en una iglesia de Dios, y el enemigo sabe cuando no está la gente en una iglesia verdadera de Dios. Aquí, ¿cuándo has visto que convivio tras convivio? Nunca. ¿Cuándo que fiesta de payasos, o traemos un payaso que está aquí y está entreteniendo? Nunca. ¿Cuándo has visto que festejamos Navidad aquí? No. Reyes Magos tampoco, porque eso no. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas, los hermanos en Cristo, que se han desviado, pues están haciendo eso. Pero pues no juzgo, pero sí tengo que saber si es el camino, si es la palabra, y si no, no, para tener cuidado. ¿Por qué? Porque de esa manera nos mantenemos en santidad, apartados para el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero así dijo. No, y yo le dije, no, lo que pasa es que nosotros no ponemos en eso tampoco. Entonces, me atacó con la palabra.
como una parte de la palabra, porque hasta me citó Jueces 17:6. Estaba usando la palabra, pero nomás a su favor. Pero yo no contendí porque yo quiero que esa alma se salve. Porque la lucha no es contra ella, ni contra quien sea, sino que es el enemigo de tu alma y de mi alma que está usando su boca para querer que tú no sirvas, querer que tú dejes el ministerio, querer que tú dejes de congregarte, porque ya te perdió. ¿Sí me entiendes? Satanás ya te perdió. Ya no tiene chamba en ti. ¿Cómo ahorita me está diciendo el Señor, cómo no darle chamba a Satanás? Obedeciendo a Dios. En todo. ¿Cómo no darle lugar? Orando, obedeciendo, ayunando, humillándonos, no escuchando su voz. Pero fíjate, cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo? Yo, mis padres, como testificaba, ahora ya viven de una manera diferente. No igual, sigue Dios obrando, pero cuando tú no tienes a Dios, el enemigo, como no sabes quién es tu enemigo, tú ya la traes con tu papá, o tu madre, o tu hermano, o tu primo, o tu tío. ¿Sí me entiendes? Y tienes rencor y odio, no quieres saber. Pero cuando tú vienes a la palabra, que está en Efesios 6:12, Efesios 6:12, ¿qué dice la palabra en Efesios 6:12? Efesios 6:12. Efesios 6:12, dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra nadie de carne y sangre, para que se les quede bien grabado. Para que así no dejen, para que de esa manera sigan practicando el perdón, sigan perdonando, sigan obedeciendo. Y borrar eso, y olvidar eso, porque el otro dice, ya lo perdoné, pero no quiero ni ver. Entonces, al instante, porque si nosotros no perdonamos, no nos vamos. Al instante, a veces en la misma familia, una rencilla, un problema, no, ya no me perdono. Ay, Señor, obra con él. Te duermes. Viene el Señor, si viene, te quedaste. ¿Todo por qué? Por no perdonar ni pedir perdón. Entonces, lucha es contra no es lucha contra carne ni sangre, que quede bien grabado. Lucha no es contra carne ni sangre, sino, ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ya hablamos de la armadura. ¿Entendieron? Ahora ya pueden entender cómo el enemigo está actuando. Pero también entienden que Dios tiene el dominio de todo, y el que Dios manda. Dios determina, ¿sí? Entonces, pues le damos gracias a Dios por esta palabra. No voltees atrás, no dejes al Señor, sigue sirviendo, cumple tu ministerio.